Si a es un número entero, queremos demostrar que el decir que 5 divide a es lo mismo que decir que 5 divide a cuadrado. Para hacer esta demostración, lo primero que tenemos que notar es que decir que 5 divide a es equivalente a decir que 5 divide a cuadrado es equivalente a dos implicancias. 5 divide a implica 5 divide a cuadrado y además 5 divide a cuadrado implica 5 divide a. Por supuesto que estamos haciendo esto con la esperanza que estas dos implicancias sean más fáciles que demostrar que esta doble implicancia que está acá, ¿no? Entonces partamos con la primera, sin más preámbulos. Hay que demostrar que 5 divide a implica que 5 divide a cuadrado. ¿Qué significa que 5 divida a o que cualquier número entero divida a otro? Quiere decir que el número a se puede escribir como 5 por m, donde m es un número entero. Es algún entero que cumple a igual 5m. Entonces, si yo tengo que a es igual a 5m, o sea, a es un múltiplo de 5, para obtener a cuadrado, lo más sencillo sería elevar al cuadrado, ¿no? A la izquierda queda a cuadrado y a la derecha queda 25m cuadrado, que podemos escribir como 5 por 5m cuadrado. Y a lo que está entre paréntesis le podemos llamar, por ejemplo, L. O sea que esto se puede escribir también como 5L, donde L es un número entero. No es cualquier entero, por supuesto, es 5m cuadrado, pero finalmente es un número entero, entonces podemos escribirlo como 5 por un entero y por ende 5 divide a cuadrado. Y así tenemos la implicancia que si 5 divide a, también 5 divide a cuadrado. Esta salió corta y sencilla, ¿no? Para ser sincero, no nos complicó mucho. Ahora, la otra implicancia, 5 divide a cuadrado implica 5 divide a, es mucho más desafiante, porque si partiésemos igual y dijésemos 5 divide a cuadrado, entonces a cuadrado lo podemos escribir como 5 por m, donde m es algún entero. La verdad no podemos llegar tan fácil a, porque si aplicamos raíz, a la izquierda queda valor absoluto y a la derecha queda raíz de 5m, que siendo muy sincero no nos sirve de mucho, ¿no? No podemos concluir algo como que a es divisible por 5 con esto que está acá. Entonces vamos a tener que recurrir a otra estrategia. Y la estrategia que vamos a usar es la que normalmente yo he ocupado en otros videos cuando un lado de la implicancia es muy difícil y quizá partir por el otro es más sencillo. Y es utilizar el método del contrarrecíproco, que dice que demostrar P implica Q es equivalente a demostrar no Q implica no P. Entonces, en este caso vamos a tener de que P es 5 divide a cuadrado y Q es 5 divide a. Y por el otro lado nos queda que no Q es 5 no divide a y no P es 5 no divide a cuadrado. Y hacemos esto con la esperanza de que la demostración de que 5 no divide a implica 5 no divide a cuadrado sea más fácil. En realidad es un gambito. Si por algún motivo esta demostración fuese más difícil, nos tendríamos que devolver a lo anterior o recurrir a alguna otra estrategia. Ahora, ¿qué significa decir que 5 no divide a a? Si partimos por lo obvio, es decir que a no se puede escribir como 5m, donde m es algún entero, ¿verdad? Pero en realidad esta manera de escribirlo, esta conclusión que tenemos acá, si bien es correcta, no nos sirve de mucho así tal cual como está. Para dilucidar más o menos qué es lo que nos va a servir, vamos a dar un ejemplo numérico. Imaginemos que yo te diga el número 21. 21 no es divisible por 4, porque si yo lo dividiese por 4, uno dice, bueno, cabe 5 veces, y como 5 por 4 es 20, me falta 1, y por ende el resto de la división es 1. Entonces eso quiere decir que el número 21 se puede escribir como 4 por 5 más 1, donde este 1 que está acá sumándose es el resto. Entonces podríamos decir que un número no es divisible por otro entero es lo mismo que decir que el resto de la división no es 0. Entonces, para decir de que a no es divisible por 5, lo que vamos a decir es que el número a se puede escribir como 5 por m más un resto, donde por supuesto r no puede ser 0, pero también tiene otras particularidades. El r puede ser 1, 2, 3, 4, que son restos posibles, por supuesto,
Pero si el R fuese 5, me quedaría 5m más 5 igual a 5 factor de m más 1. O sea que sería múltiplo de 5. Por ende, el resto no puede ser 5 tampoco. Y si fuese un número que vale más que 5, yo lo podría descomponer, como por ejemplo el 9 lo podría escribir como 5 más 4. Y volvemos a los casos entre 1 y 4 otra vez. Entonces, en realidad, el resto solamente puede estar entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Esas son las únicas 4 posibilidades para el resto, para que un número no sea divisible por 5. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es descomponer nuestra demostración en 4 subdemostraciones, donde cada una de ellas chequee el 1, el 2, el 3 y el 4 como resto. Y si para esos 4 casos yo tengo que si 5 no divide a A implica que 5 no divide a A cuadrado, entonces estamos listos con la segunda patita de la demostración. Vamos con el primer caso, que A sea igual a 5m más 1, o sea que el resto valga 1. Como quiero obtener que A cuadrado no es divisible por 5, vamos a elevar al cuadrado para tener A cuadrado, y acá queda 25m cuadrado más 10m más 1. Y eso lo podemos escribir como A cuadrado igual a 5 factor de 5m cuadrado más 2m más 1. Y a lo que está entre paréntesis yo le voy a llamar, por ejemplo, L, y me va a quedar que A cuadrado es igual a 5 por L, donde L es un entero, más 1. En otras palabras, el resto queda 1, o sea que 5 no divide a A cuadrado en este caso. Vamos al segundo caso, que sería decir de que A es 5m más 2, o sea, el resto de la división es 2. Volvemos a elevar al cuadrado. Nos queda A cuadrado es igual a 25m cuadrado más 20m más 4. Igual que antes, A cuadrado es igual a 5 factor de 5m cuadrado más 4m más 4. Le podemos volver a llamar L si quieres o el nombre que tú quieras. Queda A cuadrado es igual a 5L más 4. O sea que el resto es 4. O sea que otra vez 5 no divide a A cuadrado en este caso. Vamos al tercer caso, que sería cuando el resto es igual a 3. Acá está. Elevamos al cuadrado y nos queda A cuadrado igual a 25m cuadrado más 30m más 9. Ahora, este 9 que está acá lo podemos descomponer como 5 más 4. O sea que esto se puede escribir como A cuadrado igual a 25m cuadrado más 30m más 5 más 4. Y ahora factorizamos por 5 igual que antes. 5 factor de 5m cuadrado más 6m más 1 más 4. Y como antes, le llamamos L a este personaje y lo dejamos entonces como 5L más 4. Como el resto dio 4, necesariamente vamos a tener de que 5 no divide a A cuadrado tampoco. Y el último que nos queda es cuando el resto vale 4. O sea que A lo podemos escribir como 5m más 4 y volvemos a elevar al cuadrado por cuarta vez consecutiva. Queda A cuadrado igual a 25m cuadrado más 40m más 16. Pero este 16 que está acá lo podemos descomponer como 15 más 1, con la intención de factorizar por 5 el 15. Entonces, A cuadrado va a ser igual a 25m cuadrado más 40m más 15 más 1. Por ende, A cuadrado es 5 factor de 5m cuadrado más 8m más 3 más 1. Para variar, al paréntesis le vamos a llamar L y nos queda que A cuadrado es igual a 5L más 1. O sea que el resto acá vale 1. Y por cuarta vez consecutiva también, 5 no dividió a A cuadrado. Es decir que como ya corroboramos los casos de resto igual 1, 2, 3 y 4 y todos fallaron, podemos concluir de que si 5 no divide a A, entonces tampoco va a dividir a A cuadrado. Y eso es equivalente a demostrar que si 5 divide a A cuadrado, entonces 5 divide a A por el método contrarrecíproco. Y como probamos
que 5 divide a implica 5 divide a cuadrado, y también probamos recién que si 5 divide a cuadrado implica que 5 divide a, entonces necesariamente se tiene la doble implicancia que 5 divide a es equivalente a 5 divide a cuadrado. Espero que lo hayas disfrutado y puedas implementar estas técnicas también de considerar el resto en algunos problemas de divisibilidad. Cambio y fuera.